Tenemos una nueva casa en Notion. Así es, Notion ha lanzado esta semana lo que ha llamado Home, una nueva parte de nuestro espacio de trabajo en la que nos da la bienvenida, nos enseña todas las tareas que tenemos que hacer de diferentes fuentes y nos enseña también cuáles son las páginas que más visitamos. Es una novedad bastante interesante y aquí te la vamos a contar en el vídeo. Así que quédate con nosotros y disfruta. Pues ya estamos aquí con la nueva Home. La veremos aquí en la barra lateral izquierda, en Home, con una casa. Dependiendo si tenemos Notion en español, vamos a ver diferente, pero en todo caso, justo abajo de la barra de la búsqueda, nos podemos encontrar con la Home. Lo primero que vamos a ver, y es lo que vamos a hacer en este vídeo, va a ser un primer vistazo rápido de todo lo que nos podemos encontrar en la Home. Después vamos a ver cómo conectar las tareas para que nos aparezcan en esta barra de aquí, en esta parte de aquí que son las tasks, o sea, son mis tareas, que es, digamos, para mí la parte más interesante de toda esta nueva funcionalidad. Y posteriormente, pues vamos a hacer un poquito de balance de lo que nos ha parecido este lanzamiento, qué es lo que podemos esperar y sobre todo, pues dar un poquito de nuestro feedback también a Notion de qué nos ha gustado y qué podrían haber hecho mejor. Así que bueno, empezamos con esta primera vista, que es Good Afternoon Daniel Somoza. Aquí es el nombre y aquí lo puedes editar. Podríamos decir Dani para que no sea tan, digamos, tan serio. Y lo primero que vemos son un acceso rápido a las páginas que acabamos de visitar recientemente. Como veis aquí, nuestro espacio de trabajo es un poquillo divertido porque tenemos una temática de Harry Potter y la verdad que eso le da pues otro toque y sobre todo nos ayuda a trabajar de manera pues un poco más desenfadada y es lo que hemos decidido porque nos gusta, ¿no? Pero pues bueno, a vosotros os saldría pues lo que tengáis aquí de páginas más recientes. Después tenemos aquí este apartado de mis tareas. No me voy a detener ahora mismo demasiado en ello porque lo vamos a ver después. Pero bueno, aquí tenemos pues todas las tareas. Después tenemos un apartado de Suggested for You, de sugestiones, es decir, de páginas que Notion cree que te van a interesar visitar, pues te va a interesar visitar. Y aquí tenemos las páginas que están trending. Esto significa que son páginas que han visitado ya seas tú o ya sea gente o miembros de tu espacio de trabajo. Aquí lo interesante también es que podemos ver los diferentes team spaces. Podríamos ver, pues, por ejemplo, las páginas que están trending en nuestra edición tercera del Notion Architect, que no es publicidad, pero ya vamos a abrir una cuarta. Así que estaros atentos y os dejamos el enlace abajo en la descripción. Después tenemos aquí, pues, por ejemplo, en Amplify Solutions, que es el Teamspace general, pues veríamos aquí todas las páginas que están trending ahora mismo o que están siendo trabajadas, que están siendo visitadas, etc. Después tenemos una parte aquí que es Featured Templates, es decir, son plantillas que recomienda Notion. Como podéis ver, son todas las plantillas sencillas de Notion, que son sobre todo interesantes para cuando acabas de empezar, pero que después la verdad que no tienen tampoco mucho recorrido y siempre pues yo creo que hay creadores de plantillas mucho, mucho mejores y que os van a servir mucho más que las del propio Notion. Y en mi opinión, esta parte de aquí, junto con esta parte de Learn, que es una parte de aprendizaje con diferentes tutoriales que hay, con shortcuts, etcétera, creo que es una parte que en Internet, buscando lo que necesitamos, vamos a obtener casi mejor contenido que lo que hay aquí. Entonces, mi recomendación sería esconderlas porque creo que no aportan mucho y es más un aspecto, digamos, publicitario de Notion más que otra cosa. Para esconderlas, pues podríamos ir a los 3 puntos en Show Hide Widgets y aquí podemos decidir lo que queremos esconder o enseñar. En este caso también lo podríamos hacer desde aquí, estos 3 puntos, y aquí nos aparecerían estas opciones. Vemos aquí, que es algo que me parece muy interesante, como el Show Hide Widgets nos deja un poco, yo creo que la puerta abierta a Notion a que hayan en el futuro más widgets que se puedan integrar a esta home, a esta nueva casa que tenemos en Notion. Pero de momento, pues, tenemos estos que son los importantes, ¿no? Vuelvo a repetir lo que hemos visitado recientemente, mis tareas, nuestras sugestiones y lo que está trending ahora mismo. Para conectar nuestras bases de datos de tareas, esto puede ser cualquier base de datos, esto es lo más interesante, puede ser cualquier tipo de base de datos, evidentemente es mejor que sea una base de datos de tareas, pero puede ser y es bastante normal cuando trabajamos en empresas que, por ejemplo, si eres el director de un departamento, tengas
tareas específicas con la base de tareas global de la compañía y puedas tener una base de datos solo para las personas de dirección, por ejemplo. Entonces, en este caso, podrías añadir las dos en estas My Tasks y poder verlo todo en un mismo lugar de manera centralizada, que es algo que nos parece muy interesante y que deja entrever muchas cosas que pueden pasar en el futuro con Notion. En este caso, al llegar aquí no vas a ver directamente nada conectado, sino que se vas a ver este widget vacío. Para conectarlo, voy a enseñaros ahora mismo, voy a ir a buscar otra base de datos de tareas que tengo por aquí, que es esta. Y lo que vamos a hacer simplemente es ir a los 3 puntos y aquí vamos a pulsar en este botón de Turn into Task Database. Es importante que sepáis que no significa que se va a convertir en esa base de datos de tareas específica de Notion Projects. Si no sabemos lo que es Notion Projects, tenemos artículos en la página web que lo explican. No es para nada el caso, simplemente es para conectarla con la home, no tiene nada que ver con la noción de tasks y projects y sprints de Notion Projects. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Le vamos a dar a Turn into Task Database y nos va a hacer 3 preguntas. La primera, ¿qué consideramos que es el estado? En este caso, el estado aquí. Esto es lo que nos va a aparecer después en la home, aquí en este apartado. Si tenemos varias propiedades de persona, podríamos tener, por ejemplo, líder, equipo, podríamos tener varias propiedades, pues cuál es la que deberemos considerar, la que deberemos considerar para que todas las que estén asignadas a nosotros nos aparezcan en nuestro widget de My Tasks. Y después, cuál es la fecha límite que deberemos poner, que como ya sabéis puede ser diferente de la fecha de ejecución. Entonces, Notion te da esa opción de elegir si quieres que te aparezca la fecha de ejecución de la tarea o la fecha límite. En este caso vamos a poner la fecha límite. Y vamos a Turn into Task Database. Y ahora si volvemos a la home, vemos cómo tenemos nuestras tareas que provienen de esta fuente, de nuestra base de tareas general, y después tenemos aquí estas nuevas tareas que tenemos y que nos aparecen de esta fuente diferente, que es tareas ETETET, que es la que acabamos de crear, ahora mismo. Nos aparecen todas en un mismo lugar y todas mezcladas, lo cual me parece que es algo muy interesante para tener una visión global de estas tareas. Aquí podemos filtrar por estas propiedades. Es importante saber que está un poquito limitado porque aquí no vamos a poder filtrar por proyecto, por ejemplo, que es algo que me parece bastante interesante y que me sorprendió mucho que no estuviera de antemano puesto aquí. Y vamos a poder ordenarlas también por las diferentes propiedades que se integran en este widget de mis tareas. Importante saber que podemos verlas en diferentes layouts. La podemos ver en vista de tabla, en vista de board, en vista de timeline, en vista de calendario, en vista de lista o en vista de galería. Por defecto nos viene en vista de lista, lo cual a mí me parece que a nivel visual aporta mucho, pero es verdad que a nivel de poder editar quizás las cosas no es lo más cómodo y que lo más cómodo sea una vista de tabla o si estamos acostumbrados más a una vista de Kanban, pues ponerla en vista de board. Aquí ya es un poco como tú prefieras ver tus tareas y cómo te sirva a ti. Y eso es la verdad que es algo muy, muy personal. Así que es bueno que Notion nos haya dado la opción de hacerlo de diferente manera. Eso sí, en mi opinión, creo que las dos vistas que se ven mejor son la de lista y la de tabla, porque la de board y la de calendario y la de timeline se ven muy, muy, muy estrechas y no aprovechan todo el ancho de la página, por lo que creo que ahí perdemos un poquito de visión y no se ve tan bien. Volvamos otra vez a nuestra vista de lista. Y aquí tendríamos todo, básicamente. Lo tendríamos ordenado, pues aquí en este caso por la fecha límite. Y aquí lo que podríamos hacer también es, bueno, es agrupar y sobre todo algo muy interesante es que podemos añadir una nueva tarea directamente desde aquí. Y podemos decidir a qué base de datos le vamos a añadir la tarea. Si a la tarea DB o a la otra que hemos conectado. Esto me parece muy, muy interesante, la verdad. Porque desde aquí puedes crear tareas de manera muy rápida. Un poco, digamos, de cierta manera, sin querer meter mucho en líos, un poco al estilo GTD, de poder crear la tarea directamente y que te caiga en un inbox y que te caiga aquí. Pero, digamos, en un solo clic y de manera muy sencilla.
Pero para mí el único problema que tiene, y creo que esto es un gran fallo de Notion, es que yo tanto en una como en la otra tengo plantillas predeterminadas y cuando pulso en este botón no se me aplica la plantilla predeterminada. Esto para mí es un gran fallo y para mí es una de las cosas que me harían no utilizar de momento este widget para crear las tareas y solo a modo de consulta o de actualización. Por último, para acabar con este vídeo, creo que es un gran paso. Creo que para equipos, sobre todo, es muy interesante. Creo, por ejemplo, si trabajas en equipo, por ejemplo, en un business plan y tienes varias tareas y todos tenéis y tienes varias tareas de tanto el business plan, por ejemplo, o si después tienes tareas de proyectos en particular, tienes varias bases de datos de tareas, creo que es muy interesante tener esta visión unificada y sigo un poco en la línea de Notion Calendar, que es tener tu tiempo unificado, la visión de tu tiempo unificada en un mismo lugar. Pues aquí es tener la visión de tu trabajo o de tus tareas en un mismo lugar. Creo que sigue una visión que me parece interesante. El único problema que yo veo, y creo que no me equivocaré y muchos estaréis de acuerdo conmigo, es que parece que Notion saca un poco las cosas como a la mitad, ¿no? Que no acaban nunca de lanzar algo que sea totalmente redondo, que esté todo perfecto, sino que lanzan las cosas, está un poco como a medias y después tardan mucho en hacer el follow-up, ¿no? Porque si lanzaran para validar y después hicieran rápido ese follow-up no pasaría nada, pero creo que tardan demasiado en mejorar y se van un poco por las ramas. Dicho esto, me parece una gran novedad. Como lo he dicho, para equipos me parece brutal. Así que si estás trabajando en equipo y tenéis varias bases de datos, creo que merece la pena que le eches un vistazo pues a esta nueva home, a esta nueva casa que nos ha creado Notion. Esto es todo por hoy, por este vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, que nos hace mucha ilusión. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.